utilizamos información, ideas o parte de textos que nosotros ya hemos publicado anteriormente, ¿bien? Es decir, digamos, ustedes digamos que hubiesen realizado un ensayo en el primer parcial y en el segundo parcial tienen que presentar otro trabajo que sería el informe académico. Y ustedes básicamente copian material o información que utilizaron para su ensayo y lo colocan en su informe académico, ¿ya? Eso es autoplagio. Y ojo con esto, sobre todo cuando sus textos son publicados en revistas, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de publicación, es muy delicado cometer esto, porque se genera un conflicto también de derechos entre revistas, ¿no? Entonces, ustedes no pueden publicar, o mejor dicho, tomar un texto que ya ha sido publicado previamente. Cuidado con eso. Y tenemos el plagio de autoría, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el plagio de autoría? A que nosotros podemos, o sea, mejor dicho, se han registrado casos en que personas se atribuyen como propias obras enteras que nunca la han trabajado, por un lado, o también se atribuyen como únicos autores de obras en las que hay coautores. Bien, entonces si tomamos nuevamente el tema del informe académico, ¿sí? Me voy a tomar nombres que veo aquí, solo son ejemplos, no estoy diciendo que sea así. Entonces, digamos que Alexander Vélez trabajó con Lady Parrales en el informe académico. Y resulta que Alexander publica el informe y se pone como único autor, cuando en realidad el trabajo se hizo con Lady también. Bien, entonces eso sería también un plagio de autoría. Bien. Ahora, chicos, ¿cómo nosotros evitamos estas prácticas deshonestas? Pues a través de estos manuales de estilo, ¿no? Tenemos manuales de citación y estilo como el MLA, el AMA manual de estilo, el manual de Harvard, el Chicago Style, tenemos el manual de Vancouver y tenemos las normas APA, ¿no? Entonces, estos manuales nos sirven para nosotros poder alejarnos de esas prácticas deshonestas que, como una vez más digo, pueden cometerse por desconocer la norma, ¿sí? O en otros casos, sí, claro, con intención. ¿Cuál es la edición que en este momento está vigente de las normas APA? La 7ª edición. Bien, entonces, si ustedes también tal vez tuvieron acceso a la 6ª edición o tienen alguna noción de las normas APA, pero lo aprendieron en la 6ª edición, pues eso ya no está vigente. Tenemos que siempre consultar a la 7ª edición de la norma APA hasta que se genere otra nueva edición. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos, chicos, por normas APA? Si podemos tener tal vez una idea de lo que constituyen las normas APA. Si estamos diciendo que es un manual de citación, un manual de estilo. ¿Qué consideran, chicos? ¿A quién se le ocurre? Es una serie de normativas que permite la citación correcta a otros textos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa palabra es clave, ¿no? Nos permite tener normativas, ¿no? Pautas. Entonces, las normas APA, nosotros en ese manual vamos a encontrar parámetros, vamos a encontrar reglas sobre qué, sobre estilo, es decir, cómo escribir académicamente. Vamos a encontrar parámetros sobre citación de fuentes, sobre referenciación de fuentes. Vamos a ver más adelante la diferencia entre citación y referenciación. Y también parámetros en cuanto a la presentación, es decir, en cuanto al formato, ¿sí? De cómo se debe ver mi trabajo académico. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirven las normas APA? Por un lado, ya habíamos dicho que sirven para evitar esas prácticas deshonestas que hemos visto desde el inicio de este taller, pero también me permiten la comprensión lectora. ¿Por qué? Cuando yo cito bien una fuente, yo le doy la oportunidad a mi lector de que pueda ampliar su investigación, ¿ya? Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos, yo estoy haciendo una investigación
Y como parte de mi investigación, yo estoy leyendo a Mario Estrada, ¿ya? El trabajo de Mario Estrada. Y resulta que Mario Estrada, en su trabajo, cita a Aaron Veloz, perdón. Entonces, en mi lectura del trabajo de Mario, yo encuentro a Aarón. Y lo que dice Aarón me sirve muchísimo para mi trabajo. ¿Bien? Entonces ahí yo, gracias a que Mario citó muy bien a Aarón, entonces yo puedo determinar cuál es la idea de Aarón y cuál es la idea de Mario. ¿Bien? Además, cómo también facilita la comprensión lectora. Le permito a mi lector saber, cuando yo presento un trabajo que está bien citado, le permito a mi lector saber cuáles son mis ideas y cuáles son las ideas de otros autores que han servido como fundamento para mi investigación. ¿Bien? Y amplían también la cadena de investigación. ¿Bien? Voy a poner de nuevo el ejemplo de Mario y Aarón. ¿Bien? Entonces, a mí me interesa mucho lo que Aarón dice, ¿no? Pero Aarón está, yo lo he leído dentro del texto de Mario, ¿sí? Mario cita a Aarón. Pero gracias a que Mario ha citado bien a Aarón, yo me puedo ir a las referencias de Mario y en esas referencias encontrar dónde yo puedo localizar a Aarón, ¿sí? Porque en esas referencias va a estar el título de la obra, va a estar la publicación como tal, va a estar muy posiblemente el link de donde yo puedo acceder a esa obra, ¿sí? Y así yo me puedo ir a la fuente original que me interesa, que es la de Aarón. Y luego, cuando estoy leyendo a Aarón, tal vez Aarón cite a Christopher Arroba. Y lo que dice Christopher Arroba también es muy importante para mi investigación. Entonces, gracias a que Aarón citó correctamente a Christopher y lo colocó bien en las referencias, yo puedo encontrar la fuente original de Christopher y encontrar ahí, además, la información que me interesa para mi investigación. Y así la cadena se extiende y se amplía y se amplía y se amplía la información. Y como ya habíamos dicho, las normas APA sirven para evitar prácticas deshonestas y por tanto, cuando yo utilizo bien las normas APA, estoy legitimando mi honestidad como investigador, ¿sí? En el marco académico científico. ¿Bien? Ahora, entonces ahora sí ya vamos a empezar en materia a normas APA como tal, ¿no? Vamos a empezar con el formato general, es decir, estos son parámetros de forma, ¿bien? De cómo se va a ver mi trabajo, la presentación como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice la norma APA? ¿Bien? Por ejemplo, nos dice qué tamaño de papel debemos utilizar, ¿sí? Que es generalmente lo que conocemos como el tamaño A4, pero siempre tenemos que asegurarnos que estén estas medidas en la configuración. ¿Bien? Sobre la alineación del texto, la norma APA solicita que el texto sea alineado a la izquierda y sin justificar. ¿Bien? En cuanto a la sangría, ¿qué más nos dice la norma APA? Que la primera línea de cada párrafo debe iniciar con una sangría de 127 centímetros. Y las referencias tienen que tener una sangría francesa, vamos a ver más adelante qué es una sangría francesa, con igual un espacio de 1.27 centímetros. Ahora, en cuanto a las fuentes, ¿qué nos dice la norma APA? La norma APA nos dice que podemos utilizar cualquiera de estas fuentes. Este es un cambio bastante drástico que hubo en comparación con la sexta edición. En la sexta edición únicamente se permitía utilizar Times New Roman, pero ahora en esta séptima edición podemos elegir cualquiera de estas fuentes que vemos aquí. Pero ¿qué pasa? No es que puedo mezclarlas, ¿no? Sino que elijo una de toda esta lista y con esa inicio y con esa termino. Y además debo respetar, ¿qué cosa? El tamaño de la letra.
Entonces, si utilizo times, tiene que ser necesariamente con 12 puntos de tamaño. Si utilizo Arial, tiene que ser con 11 puntos. Si utilizo Lúcida, tiene que ser con 10 puntos de tamaño, ¿sí? Hay que respetar aquello. Ahora, el interlineado, según la norma APA, debe ser de 2 puntos, ¿sí? Y sin espacio entre párrafos. ¿A qué nos referimos sin espacio entre párrafos? Es que no hay la necesidad de hacer enter una vez que yo paso a otro párrafo, ¿no? Porque como es el doble interlineado, queda un espacio suficiente para diferenciar un párrafo de otro. Además, recuerden que cada párrafo inicia con sangría y eso permite también espaciar un párrafo de otro. En cuanto a los márgenes de la página, todos los lados, ¿sí? Los 4 lados de la página deben tener 2,54 centímetros. En cuanto a la numeración, tiene que ir en el extremo superior derecho en números arábigos, ¿no? Este tipo de números. Y el orden de presentación que nos dice la norma APA, que en primer lugar tiene que ir la página de presentación, luego el resumen, luego los contenidos o el cuerpo del texto, las referencias, notas de pie, tablas, figuras y anexos. Bien, ahora hay que tener en cuenta algo sobre el formato de presentación de la norma APA. Tener claro en primer lugar que esto se trata de parámetros de forma, no de fondo, ¿sí? De forma. Y si son parámetros de forma, hay la posibilidad de que ciertos de estos parámetros puedan cambiar si la universidad así lo solicita. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede suceder? Sobre todo en el tema de la alineación. Generalmente, sí. ¿Qué dice la norma? Que debe ser el texto sin justificar, pero digamos, el profesor o la universidad como tal, cuando ustedes más adelante ya presenten su proyecto integrador, podría solicitarles que justifiquen el texto, ¿ya? O el orden de la presentación, tal vez la universidad les diga, no, mejor sigue este formato de presentación y este no, ¿bien? Pero son, una vez más, parámetros de forma. Entonces hay la posibilidad de que en ciertos aspectos se tenga que seguir más bien lo que la universidad me indique. ¿Bien? Pero si me indican que 100% tengo que cumplir con la norma APA, pues entonces tengo que apegarme 100% a esto que estamos observando. ¿Bien? Esto en cuestión de forma, ¿no? También, ¿qué tenemos? Las normas APA manejan un nivel de títulos, ¿ya? Y nos permite llegar hasta un 5º nivel de títulos. Vamos a ver a qué nos referimos con esto y después vamos a ver un ejemplo. ¿Bien? Entonces, el primer nivel de título, como ustedes ven aquí, tiene que estar centrado, ¿sí? Y con negrita. Y el texto que le sigue a ese título debe empezar en un nuevo párrafo. ¿Sí? Si ustedes ven, el inicio de cada párrafo inicia con sangría, ¿no? En un título de nivel 2 ya cambia un poco, ¿no? Ya no está centrado, sino que está alineado a la izquierda y con negrita. Y el texto, ¿sí? Empieza en un nuevo párrafo. Luego tenemos un nivel 3, que también está alineado a la izquierda, está en negrita, pero además se debe redactar con cursiva. Y el texto empieza en un nuevo párrafo. Luego tenemos un título de 4º nivel. ¿Bien? ¿Qué cambia? No está centrado, no está alineado totalmente a la izquierda, sino que empieza con sangría, está en negrita, ¿sí? Y termina con un punto. Y el texto que le sigue a ese título empieza en la misma línea. Y finalmente el nivel 5 inicia igual con sangría, con negrita, tiene el punto y además está en cursiva. Y de la misma manera el texto empieza en la misma línea. Vamos a ver un ejemplo para que quede esto de aquí más claro.
Bien, tenemos este ejemplo de aquí. ¿Qué nivel de título sería este, chicos? Si analizamos este cuadro que vemos. ¿Ya? Nivel 1. Nivel 1, ¿verdad? ¿Por qué? El título está centrado y el texto empieza en un nuevo párrafo. Entonces, digamos, tengo aquí mi capítulo 2, inicio, y supongamos que el capítulo 2 es la metodología. No estoy diciendo que es así, solo es un ejemplo, ¿ya? Entonces, inicio mi capítulo, tengo mi nivel 1, ¿verdad? Luego, este de acá, tengo mi primer subtítulo que sería mi 2.1, ¿ya? Entonces aquí me quiero referir a mi periodo y lugar de la investigación. Este sería un nivel de título 2. Está alineado a la izquierda y se escribe con negrita, ¿bien? Y el texto inicia en un nuevo párrafo. Luego, después voy a tener un tema que se derive de este 2.1, ¿sí? Entonces tendría mi 2.11, ¿bien? Y aquí voy a tratar el análisis de la organización, ¿sí? Que es lo que trataría en este tema que se deriva del 2.1. Tengo ahora mi 2.11. Igual, está alineado a la izquierda, está con negrita y en este caso está con cursiva. Este sería un nivel de título. ¿Qué número, chicos? 3. 3, ¿verdad? Porque se deriva del anterior, ¿no? Entonces, ahora, yo voy a derivar otro tema, ¿sí? A partir de este 2.11. Y voy a tener mi 2.111, ¿ya? Como está aquí este nivel 4 de título, ya no está alineado acá a la izquierda, sino que empieza con sangría, lo escribo con negrita y con el punto, ¿verdad? Y el texto, como ustedes pueden ver, inicia en la misma línea. ¿Bien? Y finalmente tenemos un nivel de título 5, ¿sí? Es decir, este título de acá se deriva de este nivel 4. Entonces aquí ya tendría mi 2.1111, ¿sí? Que se escribe igual. Inicia con sangría, está en negrita, en este caso con cursiva y con el punto. Y el texto empieza en la misma línea. ¿Bien? Si bien la norma APA nos permite tener estos 5 niveles de títulos, yo recomendaría que ustedes procuren llegar hasta acá, hasta el nivel 3, ¿ya? ¿Por qué? No porque esté mal llegar acá, no. Pero una vez que ustedes tengan que hacer su índice de todo su trabajo, ¿sí? Puede luego resultar un dolor de cabeza organizar todos estos niveles de títulos, ¿no? Entonces, mi recomendación es que procuren llegar hasta acá. Pero, como digo una vez más, la norma nos permite llegar hasta el nivel 5. ¿Bien? Ahora, eso en cuestión, lo que hemos acabado de ver son cuestiones de forma, ¿no? De presentación. Pero ya vamos ahora a la cuestión de fondo de las normas DAPA, que son las citas y son las referencias, ¿no? Entonces, esto de acá, las citas, es algo que no podemos obviar en ningún momento, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer dentro del trabajo académico. ¿Bien? Entonces, nosotros en las normas DAPA tenemos tres tipos de cita, ¿bien? Tenemos la cita textual larga, la cita textual corta y el parafraseo, ¿bien? Pero antes de entrar de lleno a cada una de esos tipos de citas, tenemos que saber dos cosas, o mejor dicho, una cosa, que las citas se pueden mencionar de dos maneras. Vamos a ver. Por un lado, podemos nosotros mencionar las citas narrativamente. Esto quiere decir que nosotros incluimos al autor como parte de la redacción de nuestro párrafo. Vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces yo tengo Saroco, coloco el año de publicación, ¿sí? Saroco sería el autor, ¿no? Señala
que la estrategia de marketing debe reconocer a clientes, consumidores, canales, competencia y a la misma empresa. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy incluyendo en la redacción a Saroco, ¿sí? En la redacción del párrafo. Saroco forma parte integral de la redacción de mi párrafo. Pero yo también puedo citar a este autor de otra manera, puedo mencionarlo de otra manera, que sería parentéticamente. ¿A qué nos referimos? A que nosotros vamos a colocar tanto el autor como su año de publicación, ¿sí? Ya no como parte de la redacción del párrafo, sino que lo colocamos dentro de un paréntesis. Bien, o sea, no lo mencionamos como tal en la redacción de nuestro párrafo, sino que directamente lo colocamos entre paréntesis. Como ven, ¿sí? Es el mismo ejemplo. En este caso, inicio directamente con la cita y al final, entre paréntesis, coloco al autor. ¿Bien? Se comprende la diferencia entre una mención narrativa y otra parentética, chicos. Pregunto. Pueden ayudar con los emojis o pueden responder también. Sí se comprende. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, partiendo de esto, ahora ya nos vamos a los tipos de cita, ¿no? Lo que habíamos ya mencionado, que existen estos 3 tipos de citas y vamos a ver una a una. En primer lugar, tenemos la cita textual corta. ¿Cómo nosotros reconocemos una cita textual corta? La reconocemos porque es una cita que va a tener menos de 40 palabras y se escribe en el mismo párrafo, ¿sí? Con comillas. Vamos a ver un ejemplo. Como ustedes ven aquí, yo estoy escribiendo un párrafo, ¿no? Entonces estoy dando una oración introductoria y estoy diciendo, el mundo ya no tiene barreras porque, inicio mi cita con comilla, ¿verdad? La globalización permite conocer fácilmente las mejores prácticas de otros países como resultado del flujo de información que ha proporcionado la tecnología y las nuevas formas para comunicarnos. Cierro comillas, cierro mi cita. ¿Bien? ¿Qué podemos observar? En primer lugar, la cita textual corta tiene menos de 40 palabras, ¿verdad? Entonces, en este caso, contabilizamos 28 palabras. Inicia con comillas y está dentro de un mismo párrafo, ¿no? Inicia con comillas, termina con comillas. ¿Cómo estamos aquí en este caso mencionando a la fuente? La estamos mencionando de manera parentética, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto de acá, en el punto? Porque generalmente se suele utilizar la herramienta automática de Word para citar fuentes, ¿ya? Pero no se confíen de esa herramienta, ¿bien? Porque la herramienta está configurada para hacer un trabajo, pero no piensa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma APA? Cuando nosotros tenemos citas textuales cortas, el punto donde va al final de toda la cita, es decir, después del paréntesis. ¿Bien? Debemos tener en cuenta aquello. Siempre después del paréntesis. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque generalmente la herramienta de Word te pone el punto acá. Y se lo suele dejar así cuando el punto no va ahí. Alexander, puedes hablar. Y si fuera una cita, pero narrativa, se Sí, incluirían las comillas. ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un siguiente ejemplo. Entonces, en este caso estamos viendo, sí, este ejemplo con la cita parentética. Vamos a ver el mismo ejemplo con una mención narrativa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, según Gacocha, ¿sí? 2015, el mundo ya no tiene barreras porque inicio con mis comillas la cita, ¿no? Coloco mi cita y cierro y coloco la página. Ahora, hay que tener en cuenta algo. En la cita textual corta, ¿sí? O mejor dicho, en las citas textuales en general, nosotros estamos obligados a colocar el número de página. Bien, entonces, en una mención parentética, ponemos todo directo, ¿no? El apellido, el año de publicación y la página. En una cita narrativa, ¿cómo lo colocamos? ¿Sí? Primero
como estamos mencionando al autor, entonces digo, según Gachoca, coloco el año de publicación, ¿sí? Continúo con la cita textual y ¿dónde coloco la página? Al final de la cita, ¿sí? Entre paréntesis y el punto después del paréntesis. ¿Bien? Daniel, puedes hablar. Sí, buenos días. Siempre es necesario que el punto vaya después del paréntesis, no puedo continuar con coma, o siempre debo terminar No, con... claro, o sea, claro, si, digamos, si tú quieres continuar tu párrafo, claro, podrías poner una coma, sí, pero Ok, en este caso sería un punto porque se acaba el párrafo, ¿no? ya. Sí, muy bien. Voy a ver el chat. Nelly nos pregunta si siempre se debe colocar la página. Sí, en las citas textuales siempre se debe colocar la página. Bien. Jean-Pierre nos pregunta si se recomienda hacer las citas de forma manual o con las herramientas de Word. Particularmente yo recomiendo que se hagan manualmente. ¿Por qué? Porque así me aseguro que va a estar bien citado. Porque si yo me confío y dejo que la máquina cite a su manera, luego me va a tocar hacer un doble trabajo porque me va a tocar revisar si efectivamente la herramienta de Word citó bien. Entonces, yo sí recomiendo hacerlo manualmente. Y además hay ciertos words, dependiendo de qué tan actualizados estén, que no manejan la séptima edición, sino la sexta. Entonces, ahí ya de por sí estaría citando mal. Entonces, recuerden, esta sería en una mención parentética, la cita textual corta, y esto sería en una mención narrativa. ¿Bien? Ahora, nos vamos a la cita textual larga. ¿Cómo identificamos a la cita textual larga? Pues es esa cita que tiene más de 40 palabras. Es decir, si yo tengo 41 palabras de mi cita textual, eso automáticamente ya constituye una cita textual larga. ¿Bien? ¿Cómo se escribe? Se escribe en un nuevo párrafo y además se escribe sin comillas y toda la cita, es absolutamente toda la cita, se presenta con sangría. Vamos a ver. Bien, en este caso vamos a hablar de un ejemplo de una mención narrativa y luego vamos a ver la mención parentética, ¿ya? Entonces, yo empiezo mi trabajo redactando, ¿no? Entonces digo, la globalización también trajo consigo una problemática de productos y servicios homogéneos, tal como indica Capriotti, 2 puntos, ¿sí? Entonces aquí ya estoy haciendo la mención narrativa. Pero ¿qué decíamos? La cita textual larga va en un nuevo párrafo. Entonces no continúo así aquí seguido, sino que empiezo en un nuevo párrafo. Entonces, desde aquí iniciaría mi cita textual larga. Entonces digo, los productos, servicios de las diferentes organizaciones a nivel de características físicas cada vez se parecen más debido en gran parte a la reducción de los costos de acceso a la tecnología. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Si ustedes se dan cuenta, toda la cita textual está con sangría, ¿sí? Tenemos todo este espacio que constituye la sangría. En este caso es una cita textual larga, tiene 44 palabras. ¿Qué sucede aquí con la página? ¿Ya? Solo en la cita textual larga, ojo, solo en la cita textual larga, el punto va antes del paréntesis, ¿sí? Solo en este tipo de cita. Vamos Nelly primero y luego continuamos con Alan. Buenos días. Y si justo tengo 40 palabras, ¿qué sería? ¿Corta o larga? Sería corta porque cuando tiene más de 40 palabras, entonces sería a partir de 41 palabras. O sea, si ya tienes 41 palabras, ya es una cita larga. Alan, vamos. Sí, disculpe una pequeña duda. ¿Hay un máximo de palabras Sí. para poder citarlas o no? Esa duda todavía la tengo presente. Un máximo de palabras a citar. No te comprendí bien, se te entrecortó un poquito, ¿me puedes repetir? Ah, sí. Preguntaba si existe tal vez un límite de palabras para poder citarlas, para no llegar a utilizar demasiados del mismo autor. No sé si me explico bien. O sea, ¿cuántas veces puedo yo citar a un autor? Claro, o si no también máximo cuántas palabras puedo citar, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, cosas así.
No sé si me ayuda ahí. No, eso no hay como un límite de cuántas veces yo pueda citar a un autor dentro de mi trabajo investigativo, pero hay que tener en cuenta algo. El trabajo académico requiere el contraste de fuentes, requiere que yo no solo me base en una sola fuente, ¿verdad? Sino que tengo que plantear las ideas de diferentes autores. Entonces, yo recomendaría que tal vez utilizar 3 veces o 4 veces un autor, pero que sea un referente dentro de mi investigación. Pero si eso, o sea, si no es un autor que no sea un referente, yo creería que una vez, máximo 2, sería suficiente, ¿ya? Y si es que es necesario, de ahí una vez está bien. Pero la norma como tal no nos dice tienes que citar a un autor máximo tantas veces, no. Pero nuestra responsabilidad como autores es no quedarnos simplemente con lo que dice un autor, sino que buscar también otras voces que puedan ampliar los puntos de vista en torno a nuestra investigación. No sé si ahí te resolví un poco la duda. Sí, muchas gracias. Ya. Vamos con Alexander y luego vamos con Douglas. Tengo 2 preguntas. Esta cita tiene que estar justificada, por lo que veo en el ejemplo. Claro, es que a eso vamos. Por ejemplo, yo prefiero, digamos, si yo les mandara a hacer un trabajo, yo sí preferiría que esté justificado, ¿ya? Porque es una cuestión de forma. Y se podría sugerir que se cambie, ¿ya? Pero digamos, si 100% nosotros acotamos la norma APA, tendría que no estar justificado. Ya, listo. Otra pregunta. Por ejemplo, si hay una página entera de un autor, yo podría citar la página entera, o sea, en caso de que necesariamente tiene que estar incluido en mi texto. Si justamente todo, por ejemplo, una página de otro contenido, yo la quiero incluir en mi contenido, pero igualmente lo voy a citar, lo puedo hacer, a pesar de que sea bastantísimo, o sea, una página literal. No, o sea, como que poner como cita textual todo un texto. Más o menos, ajá. No lo recomiendo. No lo recomiendo porque recuerden que nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades de redacción, ¿no? Entonces, si yo simplemente voy a copiar un texto súper largo, entonces estoy siendo un poco cómodo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor comprender lo que dice en ese texto y lo parafraseo en un párrafo, en 2 párrafos a lo mucho? ¿Sí? Entonces ahí mejor privilegiamos el parafraseo e iría, claro, con su respectiva cita. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. También nos dicen en el chat que, si nos van a pasar el link de la grabación, sí, se va a compartir el link de la grabación. No sé si Douglas quiere preguntar algo, se quedó con la mano alzada. Creo que la idea del compañero Alan era si la cita textual larga tiene un máximo número de palabras. No, o sea, cita textual larga es más de 40 palabras, ¿sí? Pero tenemos que nosotros también pensar que una cita textual extremadamente larga no se va a ver bien, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo un texto extremadamente largo, yo mejor preferiría irme por el parafraseo. Claro. Mucho mejor, sí. Gracias. Oliver, ¿también puedes hablar? Sí, buenos días. Tenía una duda. Por ejemplo, cuando yo vaya, o sea, a mencionar a sí mismo al autor, yo encuentre en mi texto una parte que para mí es necesario incluirlo en mi trabajo. Yo toda esa parte que considero, por ejemplo, si es una cita corta o larga, yo debo de copiar eso, pero claro, mencionar al autor y poner el número de página, o tendría que parafrasearlo. Tú puedes optar, o sea, tú tienes que ver, o sea, ustedes también tienen que un poco visualizar cómo quieren que se vea su trabajo, ¿no? Entonces, aquí también hay que plantearnos una cosa. Hay que tratar de combinar los tipos de citas, ¿sí? O sea, no simplemente voy a usar solo cita textual, sino que también tengo que darle paso al parafraseo de acuerdo a cómo yo voy estructurando mi redacción. Entonces, habrá partes de su redacción que mejor
o que se lean mejor si son parafraseadas a colocarlas con una cita textual, o viceversa, ¿no? Porque a veces sí es preciso colocar textualmente una determinada idea, pero también a veces, como parte de la estructuración de nuestra redacción, a veces queda mejor también parafrasear, ¿sí? Entonces, no solo nos enfoquemos en un tipo de cita, sino que variemos, ¿no? Para que también la lectura de nuestro texto sea más dinámica, sea más fluida. No sé si ahí, Oliver, te respondí la pregunta. Sí, gracias. Bien. Bien, chicos, entonces aquí tenemos la cita textual larga, teníamos la mención narrativa, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se ve una mención parentética, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá la mención narrativa estaría acá, y la parentética, sí, es lo mismo, pero yo ya no menciono como parte del texto a mi autor, sino que directamente lo coloco al final en paréntesis, ¿no? Recuerden, únicamente en la cita textual larga el punto va antes de el paréntesis. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a ver el parafraseo. ¿Bien? ¿Qué es el parafraseo? Básicamente es de esa cita en la que utilizamos las ideas de un autor, ¿sí? Pero esa idea no la colocamos textualmente, sino que la redactamos con nuestras propias palabras. Y hago aquí esta precisión. Parafrasear no es abusar de los sinónimos, chicos. Eso debemos tener claro. Cuando nosotros simplemente abusamos de los sinónimos, estamos siendo cómodos, ¿ya? Parafrasear implica que yo entienda la idea de un autor que yo estoy consultando. Entiendo, comprendo lo que dice esa idea y la traduzco con mis propias palabras, ¿bien? No simplemente me tomo el trabajo de cambiar las palabras con sinónimos. No, eso no es parafrasear. Porque si yo simplemente cambio las palabras, no estoy analizando, no estoy comprendiendo, ¿bien? Pero cuando yo parafraseo, comprendo la idea que quiero trasladar a mi texto y la redacto con mis propias palabras a partir de mi comprensión. ¿Estamos claros con eso, chicos? Cuidado con abusar de la sinonimia. No digo que no podamos utilizar sinónimos. Sí se pueden utilizar sinónimos para un parafraseo, pero no hay que abusar de esos sinónimos. ¿Bien? Alison nos dice, cuando parafraseo es necesario que cite el texto que estoy utilizando o no. Siempre es necesario. Por más que sean mis propias palabras, yo tengo que citar al autor, ¿sí? Que tiene la autoría, perdón la redundancia, la autoría intelectual de esa idea, porque esa idea no es mía. Yo la he colocado con mis propias palabras, sí, pero esa idea no es mía. ¿Bien? Vamos, Aarón. Está bien usar, por ejemplo, antes del parafraseo, decir parafraseando a X persona, se pone el año en paréntesis, obviamente. Sí, se puede decir eso, sí se puede decir como parte de la redacción. Alexander, vamos. Me hizo una pregunta. Supongamos que yo tengo que hacer una investigación sobre un tema del cual nunca he escuchado ya. Entonces, para tener el contexto de lo que se trata, reviso varias fuentes y saco mis propias ideas. Entonces, como a nivel de introducción, ¿también tengo que citar a todos esos autores o simplemente eso ya sería mío netamente? Porque esa es mi confusión. Por ejemplo, cuando nos mandan a hacer una justificación o una introducción a un trabajo o un informe, necesariamente tengo que conocer de un tema del cual yo no sé a veces. Entonces, eso es lo que a mí se me complica. No claro, ya, pero ahí yo te pregunto. Tú, digamos, me estás diciendo que has consumido varias fuentes y a partir del consumo de esas fuentes tú has hecho un texto, ¿verdad? Pregunto yo, sí. ¿Esas ideas se crearon a partir de ese texto se creó a partir de tus propias ideas o a partir de las ideas de esos textos que tú consumiste? A partir de las ideas de los textos que yo consumí. Ya, ¿y eso qué implica? ¿Que esas ideas son de tu autoría o son de otros autores? Serían de otros autores, básicamente. Ya. Entonces, si son de otros autores, yo siempre debo colocar la fuente, ¿sí? No importa si las palabras son mías, ¿ya? Yo siempre tengo que colocar la fuente de donde yo pude construir esa idea. ¿Por qué? Porque es un trabajo académico.
Y todo trabajo académico tiene que estar fundamentado en información que yo he investigado, ¿sí? Entonces yo tal vez si estoy escribiendo un blog, si estoy escribiendo, qué sé yo, algún comentario que me inspiré en redes sociales, etcétera, no pasa nada. Pero si estoy aplicando esas ideas que yo he consumido de otros autores en un trabajo académico, necesariamente tiene que ir con su fuente. Una última consulta sobre eso. Ya, por ejemplo, ese párrafo que yo he generado a partir de varios autores, ¿cómo yo citaría a todos esos autores en un párrafo? Ya, tienes que citarlo con punto y coma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tú utilizaste, voy a poner apellidos que veo aquí, ¿no? Entonces, voy a poner Vélez, digamos que publicaste en 2020, ¿sí? Luego está Totoy, que publicó en 2018. Luego estoy yo, me voy a poner yo, que publiqué en 2017, digamos. Dame un chance. Ya, ahorita lo mandé por el chat para que puedas observar cómo sería. ¿Sí? Separas, digamos, si tú estás construyendo un autor... enviarlo para todos. Sí, lo puse para todos. Ah, perdón, lo puse en el salón de... Solo lo envió para una persona. Sí, tienes razón. Dame un segundo. 2020. Ya, ahí lo mandé bien. Ya, pero es en el caso de que mi párrafo, ¿sí?, esté compuesto por ideas de varios autores, ¿ya? Pero si solo mi párrafo está compuesto por una sola obra, ¿sí?, entonces ahí solo coloco el autor de la obra, ¿ya? Pero si mi párrafo está compuesto por diferentes obras, ¿sí?, por obras, entonces ahí coloco los autores de cada obra, ¿bien? Una última cosita, sí. Perdón que me interrumpa. Ahí ya no iría entre comillas, ¿verdad? No, porque tú estás colocándolo con tus propias palabras. Gracias. Génesis. No tiene sentido. ¿Perdón? Si siquiera cambiaron la forma, pero bueno. A ver, entonces... Creo que alguien estaba abierto el micrófono. Bien, Génesis, vamos con tu pregunta. Sí, buenos días, Miss. Bueno, ahorita que dice eso de que varios, el parafraseado no tiene que verse así como se pone en el chat cuando la idea, o sea, mi parafraseo surgió de varias ideas, o sea, de varios ideas. Y lo que mencionó anteriormente, que usted no recomienda usar la herramienta de Word para la defensa. O sea, sí, me pasó una vez que estaba haciendo así y no sabía cómo poner que se vea así, o sea, Vélez, 2020. Yo ponía los autores en la parte que se pone autor, ya. Y yo ponía, aceptar y, o sea, no se veía horrible, ya. Entonces no sabía, o sea, ahí de ley tendría que yo escribir por mi propia cuenta manualmente. Sí, así es. Porque, a ver, ustedes tomen en cuenta que generalmente se usa esta herramienta automática de Word para evitarnos de escribir las referencias, ¿ya? Para que salgan las referencias de una sola ahí la lista. Pero a veces es más cuestión de organización, ¿ya? Cuando yo consulto una fuente y que yo sé que voy a utilizar esa fuente, pues de una vez yo voy teniendo una organización. Puedo armarme una tabla Excel o una tabla en Word mismo y voy colocando de una vez ahí ya bien citada la referencia, bien colocada ahí exactamente la información que voy a utilizar de esa fuente. De una vez ahí coloco el link, ¿sí?, donde yo puedo acceder a esa fuente y así no pierdo la información.
y ya al final simplemente la organizo y ya está. Pero como dice Génesis, puede pasar eso. La herramienta de Word no es 100% fiable y en eso caen la mayoría. O sea, lo digo por experiencia con mis alumnos, en eso caen la mayoría. Pero mi recomendación es que citen manualmente porque ustedes con sus 5 sentidos van a saber que efectivamente está algo bien citado, ¿sí? Pero la herramienta, como digo, está configurada, ¿sí? Pero no piensa la herramienta como tal. Entonces, ojo con eso. Vamos, Safián, y de ahí para seguir avanzando, chicos, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Ya. Miss, una pregunta. Usted mencionaba que toda idea que no sea propia nuestra, habría que citarla. Pero, por ejemplo, en el caso que yo esté buscando información sobre Platón y encuentre en un texto académico cuando nació, su biografía, ¿eso también se cita o no al ser datos personales de alguien famoso o de alguna eminencia? No, igual lo citas porque lo estás consultando en una fuente. O sea, igual lo tienes que citar. O sea, por más famoso que sea, igual tú estás accediendo a esa información a través de una determinada fuente, ¿verdad? Entonces hay que colocar la fuente de donde sacaste esa información. Ya. ¿Sí? A ver, Abigail dice, si voy a usar una parte de un texto que tiene a otro autor citado, ¿a quién citaría? Ya vamos a ver, Abigail, esa pregunta te la voy a responder más adelante, que sí la tengo, en un ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el parafraseo. Bien, ¿cómo se ve el parafraseo? Aquí tenemos el parafraseo, por ejemplo, con una mención narrativa, ¿no? Consta, ¿sí? Pongo el año de publicación, explica que la identidad corporativa se define a través de 2 parámetros. El primero tiene que ver con lo que la empresa es, mientras que el segundo tiene que ver con lo que la empresa hace, ¿ya? Todo esto es una cita parafraseada. ¿Cuál es la diferencia? La cita parafraseada, ¿sí? En la norma APA, solo nos exige que coloquemos el autor y el año. No nos exige que coloquemos la página. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar estas exactas palabras en la fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mis propias palabras a partir de mi comprensión lectora de lo que en este caso dijo Costa, ¿verdad? Entonces, en la norma APA, de acuerdo con la norma APA, en las citas parafraseadas no tengo que colocar la página, ¿no? Entonces ahí tenemos la mención narrativa y acá tenemos la mención parentética. Ojo, aquí el punto sí va después del paréntesis. En la única cita donde el punto va antes del paréntesis es en la cita textual larga. ¿Bien? Ahora, en las citas textuales sí es necesario que coloquemos la página. ¿Sí? En el parafraseo, no. ¿Bien? Ojo con eso, chicos. Ahora, también debemos nosotros saber qué cosa, que nosotros tenemos que citar a los, hay una forma de citar a las fuentes de acuerdo al número de autores de esa fuente, ¿bien? Entonces, por un lado, sí, tenemos aquí, sí, ya sea una mención narrativa o una mención parentética, ¿no? Si el autor de la fuente es uno solo, pues no pasa nada, ¿no? Coloco el autor, ya sea de cualquiera de las 2 maneras de mencionar los autores. Si tengo 2 autores, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la norma? Debo colocar necesariamente a los 2 autores. Entonces, yo pongo Sánchez y García, por ejemplo, de manera narrativa o bien de manera parentética. Pero, ¿qué pasa si tengo 3 o más autores? ¿Qué me dice la norma APA? Que yo tengo que colocar el apellido del primer autor en orden alfabético, seguido de la palabra latina et al, que significa y otros, ¿sí? Y ya sea el año de manera narrativa o bien todo colocado de manera parentética. Vamos a verlo en unos ejemplos. Entonces, recordemos, cuando tenemos 2 autores, tenemos que colocar los apellidos de los 2 autores separados por I, ¿sí? Entonces, aquí tengo el ejemplo. Pérez y Robles afirman que las proyecciones económicas financieras del negocio surgen del plan estratégico de la empresa. ¿Bien? Entonces, estoy aquí colocando los 2 autores de manera narrativa. ¿Cómo hago con el mismo ejemplo de manera parentética? Aquí lo vemos, ¿no? Cuando tengo 2 autores de una obra,
Coloco siempre los dos apellidos separados por I. Y cuando tengo 3 o más autores, tengo que colocar el primer apellido, ¿sí? Seguido de et al, que significa y otros, desde la primera citación. ¿Por qué se hace énfasis en que sea desde la primera citación? Porque en la anterior edición, es decir, en la 6ª edición de la norma APA, se solicitaba que la primera vez que yo cite una obra que tenga 3 o más autores, la primera vez tenía que colocar todos los apellidos, ¿ya? Y a partir de la segunda vez utilizaba el et al. Pero ahora en la 7ª edición, la norma me dice que ya me olvide de eso, ¿sí? Y que directamente, desde la primera vez que cito esa obra que tiene 3 o más autores, coloque el et al. ¿Bien? Entonces, vemos el ejemplo en una mención narrativa. Espinosa et al, ¿sí? Explica que el empoderamiento en la gestión del talento humano genera liderazgo y creatividad del personal, ¿ya? Y la misma cita, ¿sí? Espinosa et al, 2015. Algo está en el chat, déjenme ver. Cuando uno pone una mención narrativa en la página donde se encontró la información, hay que ponerla en la referencia. A ver. Carla, ¿me podrías aclarar tu consulta? No te comprendo muy bien. Cuando colocamos una mención narrativa en la página donde se encontró la información, ¿me puedes aclarar? Ya, es que quería preguntarle, digamos que yo pongo una mención narrativa, pero donde yo encuentro esa información, ¿debo agregarla a la referencia o no? No es necesario. O sea, digamos, ahí habría que ver si tiene el autor. O sea, si la página tiene autor, tienes que colocar el autor de la página. O sea, de quién escribió el texto en esa página web. Ok. Bien. Ahora, aquí voy a responder la pregunta de Abigail, ¿ya? Abigail, ¿qué nos pregunta? Lo voy a compartir con todos para que todos estemos sintonizados. Ya. Abigail nos dice, si voy a usar la parte de un texto que tiene a otro autor citado, ¿a quién citaría? ¿Al original o al autor del texto que estoy leyendo? ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, primero tenemos que ubicar algo. Digamos, voy a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo un trabajo académico y yo estoy leyendo a Abigail, ¿sí? Entonces estoy yo leyendo a Abigail y Abigail está citando a Carla, ¿ya? Pero a mí más que lo que dice Abigail, me interesa más lo que dice Carla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi deber como investigador, ¿sí? Es irme a las referencias de Abigail y encontrar ahí los datos de la publicación de Carla y a partir de esos datos yo acceder a la fuente original, es decir, a la fuente de Carla y a partir de eso yo extraer la información que me interesa de Carla, ¿ya? Eso es lo ideal. Pero ¿qué suele suceder a veces? Puede ser que, bien, yo me voy a las referencias, ¿sí? De Abigail y encuentro efectivamente a Carla, pero cuando busco la fuente original de Carla resulta que es un libro que para acceder a ese libro tengo que pagar $100, $200 o tengo que pagar en general y no estoy en condiciones de hacerlo, ¿ya? O me voy igual a las referencias de Abigail y encuentro los datos de Carla, pero resulta que la ubicación que me está proporcionando Abigail no es la correcta y no encuentro por ningún lado en la fuente original de Carla, ¿ya? Pero lo que dice Carla es extremadamente importante para mi trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Ahí yo recurro a esta herramienta que me da la norma APA que se llama cita de una cita. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la cita de una cita? ¿Ya? Es cuando yo utilizo, en este caso, cuando yo utilizo a Carla, pero no encuentro la fuente original de Carla, sino que la encuentro en Abigail.
¿ya? Porque no puedo encontrar por ningún lado a Carla, o bien no tengo el dinero para pagar el libro de Carla. Entonces yo utilizo aquí la cita de una cita, ¿bien? Entonces, por ejemplo, haciendo una analogía, ¿ya? Este autor, Elmore, ¿sí? Yo lo leí en Montana, ¿sí? Me fui a las referencias de Montana, pero cuando busqué la fuente original, resulta que Elmore me costaba mucho, ¿sí? Y no podía acceder a ese texto, o resulta que simplemente no encuentro por ningún lado la fuente original basándome en la guía que me dio Montana, ¿no? En las referencias. Entonces, pero es muy importante lo que Elmore dice para mi investigación. Entonces, yo voy a citar a Elmore, ¿sí? Voy a decir, Elmore dice tal cosa, ¿verdad? Pero en la cita como tal, yo voy a indicar que lo encontré en Montana, ¿sí? Entonces, pongo Elmore, como se citó en Montana, y coloco el año de publicación, ahí yo le estoy diciendo a mi lector que lo que dice Elmore no lo encontré en la fuente original, sino que lo encontré en Montana, ¿sí? Entonces digo, Elmore sostiene que mientras más rígida sea la estructura legal o mientras más mayor sea el uso de múltiples instrumentos de política convencional, existe menor posibilidad de lograr una implementación exitosa en la política pública. Lady, puedes abrir tu micrófono. Ya que cito a Elmore de esta manera, ¿necesito colocarlo en las referencias o ya no? No, tendrías que colocar en las referencias a Montana, porque tú nunca encontraste la fuente de Elmore, tú encontraste a Montana. Y a través de Montana has mencionado a Elmore. ¿Sí? Ok, gracias. Daniel, vamos. Sí, en este caso de cita de una cita vendría a ser cuando lo hagamos no textualmente. Si es textual, no sigo esta estructura, ¿cómo sería? Si es No, sí textual. lo puedes citar textualmente, pero yo recomendaría parafrasear, ¿sí? Siempre tenemos que privilegiar más el parafraseo. Entonces, digamos, aquí podrías poner, si quieres que sea una cita textual, dices, Elmore sostiene que, y inicias comillas, ¿no? Mientras más rígida sea la estructura legal, terminas comilla, y aquí pondrías la página, ¿no? Pero sería la página de Montana. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Vamos con Naleli y de ahí vamos con Mateo. Sí, una consulta. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación en la que me piden máximo 5 años que sea viejo el documento, pero encuentro un paper y ahí hay una información de un autor, pero es ya de 1900. ¿Aplico lo mismo como está explicando de cita y una cita? Ya, ahí ya te serviría la cita de una cita si la fuente donde tú encontraste esa publicación muy antigua sí cumple con esa antigüedad. Entonces, digamos, te pongo un ejemplo. Digamos que Elmore publicó, no sé, en el 2000, ¿no? ¿Ya? Pero Montana publicó en 2017. Entonces, ahí sí te puede funcionar aquello, ¿ya? Pero ojo, algo que hay que aclarar en cuanto a esta cita de una cita. Hay que tener mucho cuidado. Tampoco seamos cómodos y abusemos de esta cita, ¿sí? De esta herramienta. Esta herramienta únicamente se utiliza en casos extremadamente necesarios. Pero una vez más, no nos volvamos cómodos y simplemente por no ir a la fuente original, simplemente opto por esto, ¿no? O sea, lo ideal es que si yo encuentro un autor dentro de otra fuente y ese autor que encontré dentro de otra fuente me interesa, mi obligación, mi responsabilidad como investigador es irme a la fuente original, ¿sí? Me voy a las referencias de Montana y busco cómo encontrar a Elmore, ¿ya? Y me voy directo a la fuente, ¿sí? A la fuente que me interesa. Eso es lo ideal. Pero cuando ya no hay más, ¿sí? O sea, cuando ya no hay otra opción, utilizo este recurso, chicos. No abusemos de esta herramienta. Alexander, puedes hablar. Pero, por ejemplo, en caso de que la cita
cita ya esté generada en el documento de Elmore, por ejemplo. Si Montana ya está citado en Elmore, yo puedo copiar la cita que ha hecho Elmore. Claro, sí, puedes copiar la cita textual. Pero, o sea, aquí yo estoy poniendo un ejemplo como una cita ya. narrativa, sí. Bien. Eso, chicos. Entonces, pero cuidado con esta herramienta, ¿no? Ahora, también, ¿qué suele pasar? A veces hay publicaciones que no tienen autor. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Cuando tenemos una publicación que no tiene autor, ¿qué se procede a hacer de acuerdo con la norma APA? Se van a tener que citar las primeras palabras, es decir, las dos primeras palabras de el título de la obra que yo estoy consultando y el año de la publicación, ¿sí? Pero eso en cuanto si estoy hablando de una obra como tal, ¿ya? Pero si lo que estoy yo consultando es un artículo, un capítulo de un libro o una página web, ¿sí? Y cualquiera de esos formatos no tienen un autor, ¿ahí qué hago? Escribo igual las palabras del título entre comillas dobles, ¿bien? Entonces aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? En el primer caso, ¿sí? Por ejemplo, el empleo para las personas discapacitadas no solo les ofrece una remuneración, también les proporciona responsabilidad y participación productiva. Ya, aquí nos referimos a una obra. Entonces coloco las primeras palabras, ¿no? Análisis económico y el año de publicación. Y en el segundo ejemplo, ¿sí? Si tratáramos de ya sea de un artículo, de un capítulo de un libro o de una página web, ¿sí? Ahí coloco en cambio esas palabras del título, las primeras palabras, entre comillas, ¿sí? Esa sería la diferencia. Entonces, si yo leo esto, entiendo que esto se refiere a una obra entera, ¿bien? Y si leo esto, se refiere a simplemente un artículo como tal, un capítulo de un libro o de una página web, ¿bien? Pero, claro, una vez más, esto sí es que la información de ese libro que no tiene autor, ¿sí? O la información de ese artículo, de esa página web que no tiene autor, es extremadamente importante para mi investigación, pues recurro a esto. Pero si no, si puedo encontrar la misma información en una fuente que sí tenga autor, pues investigo un poco más y me voy a la fuente que sí tiene autor. ¿Bien? Ahora, hay publicaciones también que no tienen fecha, ¿ya? ¿Qué hago ahí? Ahí simplemente coloco estas iniciales. SF, que significa sin fecha, ¿sí? En este caso, estoy colocando una cita parentética, ¿bien? Pero también puedo tener una cita narrativa, ¿no? Y coloco en lugar del año, entre paréntesis, el sin fecha. ¿Bien? Ahora, chicos, consejos para reducir el porcentaje de coincidencias, ¿sí? Lo que se podría confundir con plagio de sus trabajos académicos. ¿Bien? En primer lugar, chicos, lo primero, si yo tengo dudas cómo citar una fuente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Recurrir al manual APA, ¿sí? No, o sea, no hay otra justificación, ¿no? Si yo no sé cómo citar algo, tengo que necesariamente acudir al manual APA, ¿sí? Y hacer ahí mi respectiva investigación, ¿bien? Segundo, no abusemos de las citas textuales, ¿sí? Como digo, ¿se puede utilizar citas textuales? Sí, pero no abusemos, ¿ya? Sino que privilegiamos también el parafraseo. ¿Por qué también privilegiar el parafraseo? Porque denota que ustedes están tomándose el esfuerzo de comprender, ¿sí? La información que están investigando, ¿bien? Porque cuando yo a veces abuso de las citas textuales y solo copio, cita tras cita tras cita, ¿sí? Estoy básicamente construyendo mi investigación simplemente copiando citas textuales que independientemente de que, o sea, las cito correctamente, ¿sí? Pero el parafraseo denota que efectivamente estoy entendiendo aquellas fuentes que estoy investigando, ¿bien? Claro, habrá citas textuales que necesariamente tienen que ir textuales, ¿sí? Porque no hay de otra, porque la idea tiene que presentarse así de precisa, ¿sí? Pero, como digo, vayamos combinando.
¿sí? De acuerdo a la estructura de nuestro trabajo académico. Y también, ¿qué podemos hacer? Existen herramientas gratuitas de revisión de plagio, que ustedes seguramente saben más de eso que yo, ¿sí? Tenemos DupliChecker, Plagiarisma y habrán muchísimas más, donde ustedes pueden escanear ahí su texto y determinar qué nivel de porcentaje de coincidencias tiene su texto. Entonces, por ejemplo, generalmente se admite máximo entre un 6 y 7% de coincidencias, ¿sí? Pero lo ideal es que ustedes logren nada de coincidencia o bien máximo un 2% de coincidencia, ¿no? Sería a lo que deberían apuntar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Citando bien, ¿sí? Privilegiando el parafraseo también y sobre todo consultando a la norma APA. Alexander, puedes consultar. Pero, por ejemplo, si tengo entendido que School tiene un sistema para detectar plagio, o sea, mandan el documento y lo revisan. Puede existir de que, por ejemplo, yo esté citándolo bien y aún así el programa lo tome como plagio. O sea, ¿qué se hace en ese caso? O sea, ya. ¿lo revisan o no? Es que no te... Claro, el software te va a detectar como plagio, digamos, si citas mal, ¿sí? Si citas mal o digamos, si por ejemplo colocas, o sea, mientras más citas textuales ustedes coloquen, más se arriesgan a que el software les detecte coincidencias, ¿ya? Pero no necesariamente porque están copiando como tal, sino que tal vez por ahí un punto, por ahí un paréntesis, algo pasó ahí y se detecta como coincidencia, ¿bien? Pero por eso, una vez más, siempre consultar con el manual, utilizar citas textuales sí, pero no abusar, y privilegiar el parafraseo, ¿sí? Con su respectiva cita, ojo, no olvidemos que el parafraseo va con su citación, ¿bien? Ahora, tenemos las referencias, ¿bien? Las referencias, ¿qué son, chicos, no? Son este listado de todos los autores que yo he utilizado en mi trabajo con la información completa de esa fuente, ¿ya? Es lo que generalmente decimos bibliografía, ¿ya? Pero tenemos que hacer una diferencia. Referencia y bibliografía no son lo mismo de acuerdo con la norma APA, ¿bien? Las referencias que son, una vez más, esa lista de fuentes que yo he utilizado en mi trabajo, pero la he utilizado ¿de qué manera? De forma explícita, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas esas fuentes que yo he colocado en mi lista de referencias deben encontrarse, ¿sí? Ya sea en una cita textual, larga, corta o en un parafraseo dentro de mi trabajo académico, ¿bien? Entonces, digamos, si yo coloco en mis referencias, ¿sí? Coloco a López, coloco a Veloz, coloco a Arístega. Entonces yo, ¿sí? Tengo que encontrar en ese trabajo académico, en el desarrollo de ese trabajo académico, una cita de López, una cita de Veloz, una cita de Arístega, ¿sí? Necesariamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es la bibliografía? La bibliografía igual es una lista de fuentes, ¿ya? Una lista de obras que yo consumí para mi investigación, para mi trabajo académico, ¿sí? Pero están aquellas que efectivamente utilicé dentro de mi trabajo y aquellas que yo consulté como parte de mi proceso de investigación, pero que no fueron útiles y simplemente no las utilicé, ¿ya? Entonces, en la bibliografía yo encuentro tanto lo que coloco, lo que me sirvió, como lo que consulté igual, pero no me sirvió, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma APA? Que debemos nosotros usar el sistema de referencias. ¿Por qué no la bibliografía? Porque la bibliografía es engañosa, ¿sí? Porque yo puedo colocar una bibliografía que tenga una lista de 50 fuentes, pero al final, en mi trabajo yo utilicé 10, ¿sí? Entonces yo puedo decir, mira cómo yo he investigado, tengo 50 libros investigados, pero a fin de cuentas utilicé solo 10. Entonces es engañoso, ¿bien? Entonces, por eso en la norma APA utilizamos
referencias. Es decir, todas las fuentes que yo encuentre en las referencias deben estar plasmadas dentro de mi trabajo académico. Génesis vamos primero y luego vamos al examen. Sí, Miss, justamente hablando de la referencia, como, bueno, se dijo que no, se debe citar manualmente, o sea, paréntesis, poner el nombre del autor, coma y el año de la página y ya. Entonces, ¿cómo se presentaría la referencia al final? O sea, esa es mi duda, porque... Ya lo vamos a ver. Sí, ya lo vamos a ver. Sí. Alexander. Miss, por ejemplo, si yo en mi trabajo tengo varias imágenes de diferentes autorías, todas esas deben estar en la referencia también. No, ahí recuerden que hay un índice, o sea, tenemos las referencias que son las fuentes que yo utilicé como tal, pero tenemos también un índice de imágenes y también un índice de figuras y un índice de tablas. Entonces ahí tendríamos que colocar aquello. Bien. Ahora, bien chicos, entonces, a ver, hay algo que tener en cuenta sobre las referencias, ¿ya? La norma APA me indica cómo citar los diferentes formatos de presentación de las fuentes que yo consulto, ¿no? Entonces, habrá un formato específico para un libro, habrá un formato específico para una nota de periódico, para un video, para un podcast, etc. Entonces, yo siempre tengo que recurrir a la norma APA para saber correctamente cómo referenciar el formato en el que se ha presentado mi fuente, ¿sí? Entonces, pero hay datos básicos que van a tener toda referencia, ¿sí? El autor, ¿sí? De cajón, la fecha de publicación, el título de la obra, ¿sí? Y la fuente, es decir, el editorial, donde se publicó a este autor, ¿ya? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un libro en versión electrónica, ¿ya? ¿Cómo me dice la norma APA que yo debo citar un libro en versión electrónica? Coloco el apellido del autor seguido de la inicial del nombre, ¿sí? El año de publicación. Luego, ¿qué más coloco? El nombre de la obra, pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué me dice la norma APA en este caso? Que el nombre de la obra debe ir en cursiva, ¿ya? Luego coloco la fuente donde se publicó esa obra, es decir, se publicó en el Instituto de Investigación de Relaciones Públicas, ¿ya? Y a continuación coloco el link de recuperación, ¿sí? Es decir, si yo hago clic en este link, automáticamente me debe llevar a esta obra, ¿bien? Ahora, recuerdan que al inicio yo les había indicado que para la referencia se utilizan sangría francesa, ¿ya? Esta es la sangría francesa, chicos, ¿bien? La primera línea está alineada a la izquierda y a partir de la segunda línea empieza la sangría, ¿sí? Esa sería la sangría francesa y únicamente se utiliza en las referencias. Ahora, bien, este es un ejemplo de cómo referenciar un libro en versión electrónica, pero tengo también, por ejemplo, un artículo científico en línea. ¿Cómo se cita? Igual, ¿no? Coloco el apellido y la inicial del nombre, el año de publicación. Si ustedes se dan cuenta aquí, el título, el nombre de la obra, el título de la obra no va en cursiva, ¿sí? Sino que va en letra normal. ¿Y qué es lo que va en cursiva? En este caso, ¿sí? La fuente del editorial, el volumen y la página, ¿no? Va en cursiva. Y tenemos igual el link de recuperación, ¿sí? Si yo hago clic en este link, me debe llevar a esta obra. Y tengo otro ejemplo. También solemos consultar nosotros trabajos de grado, ¿no? Tesis, como también se conoce. Entonces, ¿cómo hago ahí de acuerdo con la norma APA? ¿Sí? Coloco el apellido y la inicial del nombre, el año, en este caso, también el nombre de la obra va en cursiva, ¿sí? Y automáticamente lo que acabo de yo colocar el nombre de esta tesis, ¿sí? Abro corchete y coloco que es una tesis de grado, ¿de dónde? Es decir, ¿qué universidad es la que otorgó el título de esa tesis? ¿Sí? Entonces pongo, en este caso, Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente coloco la base de datos, ¿sí? Donde yo encontré esa tesis, ¿sí?
Entonces, son pequeños detalles que yo debo estar pendiente y siempre consultar a la norma APA. Porque si se dan cuenta, ninguna se cita igual, ¿sí? Tiene ciertos pequeños detalles que cambian, ¿no? Aquí el título con cursiva y acá, en cambio, sin cursiva, ¿sí? Y acá vemos que hay que especificar que es una tesis de grado y colocar el nombre de la institución que otorga el título, ¿sí? Entonces, así, habrá también cómo citar un podcast, habrá cómo citar un programa de televisión, habrá cómo citar un libro físico, ¿sí? No un libro online, sino un libro físico y así, chicos. Pero la lista es inmensa, así que cada quien tendría que ir consultando aquello a medida que vayan ustedes consultando sus obras. Luis, puedes abrir el micrófono. Ya, disculpe, Miss, sí, usted mencionó que hay varios, pero quisiera pedirle, o sea, preguntarle para específicamente cómo citar información dentro de una infografía. Ya vamos a ver. Ya lo vamos a ver en tablas y figuras, ¿ya? Entonces, esto en cuestión de trabajos de grado, ¿no? Ahora, nos vamos a las tablas y figuras, ¿ya? Antes, con esto ya terminaríamos la información, ¿no? Las tablas, básicamente, ¿qué son? Son un recurso que nosotros empleamos ¿para qué? Para que le concedamos al lector, ¿sí? Una herramienta para que puedan comprender los datos que nosotros hemos obtenido en la investigación, ¿sí? Por tanto, puede contener ya sea información numérica o puede contener información textual, ¿bien? Entonces, eso en tablas. ¿Y qué son las figuras? Las figuras, en cambio, son todo lo que no sea una tabla, ¿ya? Entonces, dentro de figuras cabe una foto, cabe una ilustración, cabe un pastel estadístico, un dibujo, etc. ¿Sí? Entonces, figura es todo lo que no sea una tabla, ¿bien? Eso debemos tener claro. Entonces, ahora vamos a ver cómo se presenta una tabla de acuerdo con la norma APA, ¿bien? Esta es una tabla con el formato de la norma APA, ¿bien? Como ustedes pueden ver, tiene filas y tiene columnas. Pero ¿cuál es la diferencia? En la norma APA únicamente se colocan las líneas horizontales. No se colocan las líneas verticales. Bien, eso debemos tener siempre en cuenta en el formato de tabla de la norma APA. Bien, el interlineado de una tabla, ustedes pueden elegir. ¿Sí? Coloco el interlineado de un punto, si coloco de 1.5 o si coloco un interlineado de 2 puntos. Bien, ustedes decidirían aquello, de acuerdo a lo más conveniente dentro de su trabajo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Tengo que colocar la numeración de la tabla en la parte superior con negrita. Luego coloco el título de la tabla en cursiva. ¿Ya? Coloco el contenido de la tabla, lo que tenga que colocar ahí, ¿sí? Y en la parte de abajo tengo un espacio para descripción y también para colocar la fuente de esa tabla. ¿Bien? Entonces, tengo que necesariamente colocar esta palabra nota en cursiva, el punto, y luego, en este caso, como no necesito descripción, coloco simplemente la fuente de esa tabla. ¿Bien? Ahora, el tipo de letra, ¿sí?, que yo utilizo para la tabla tiene que ser la misma fuente que yo he utilizado a lo largo de todo mi documento y lo mismo el tamaño, ¿no? Eso se mantiene. Esto en cuanto a la tabla. Ahora, vamos a ver la figura. Recordemos que una figura es cualquier cosa que no sea una tabla, ¿bien? Entonces, igual, coloco la numeración de la figura con negrita, ¿verdad? El título de la figura va también en cursiva. Ahora, tengo la descripción de la figura. Igual, coloco nota, ¿sí? Y como digo, se puede colocar una descripción, ¿no? Entonces digo, la figura muestra las cifras de satisfacción de los clientes sobre el desempeño de la empresa. Y además coloco la fuente. En este caso, como la fuente es propia, se coloca autoría propia y el año en que se realizó la figura, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta igual, el tipo de letra y el tamaño es el mismo que yo utilizo a lo largo
todo mi trabajo. Bien, ahora, recuerden que habrá también un índice de figuras, y en ese índice de figuras yo coloco ahí la autoría de la fuente. Entonces, si esta fuente, esta figura perteneciera a otra, no de autoría propia, sino a otra fuente, pues la coloco ahí en el índice de figuras. Alexander, puedes abrir el micrófono. Miss, referente a las tablas, el título de la tabla no debe tener punto final. No, así como no. se ve. Ajá. Así como se ve aquí, lo mismo acá, ¿no? Sí. Eso, chicos. Con eso terminaríamos el taller de la norma APA. No sé si existan más preguntas, además de las que ya se han receptado a lo largo del taller, ¿sí? Les quería también pedir si nos pueden ayudar con una encuesta de satisfacción que siempre hacemos nosotros en el Centro de Escritura Académica para saber también qué otros temas nosotros podemos brindar como talleres, ¿no? Para mantener el contacto siempre con los estudiantes. Bien. Ana nos pregunta si la portada debe seguir algún formato en específico. La portada tendría que ser básicamente con los requisitos que te solicite la universidad, ¿no? Pero siempre van los datos básicos, ¿no? El membrete de la universidad, el título del estudio que estén realizando, el autor, el profesor o si es una tesis, digamos, el tutor de la tesis y el año de la fecha de publicación. Luis, ¿puedes alzar la mano o no sé si te quedaste con la mano alzada? No, sí estoy sigo con la duda con el tema de infografía, o sea... La infografía sería una figura. Pero, digamos, quiero citar una información específica que dice, y no, por ejemplo, la infografía ya se la toma como figura, pero si quiero citar una parte específica o tengo que citar como figura entera. Ok, ya te entendí. No, tendrías, o sea, en ese caso, si vas a tomar un dato específico de la infografía, pues yo te recomendaría parafrasear, ¿no? Que tal autor, porque ahí tendrías que saber cuál es el autor de la infografía, ¿sí? Y tal, digamos, generalmente las infografías, digamos que lo hace... o sea, por ejemplo... la ONU, por ejemplo. Ajá. Ya, entonces la ONU generalmente siempre hace infografías, ¿no? Entonces ahí tú puedes tomar el dato de la infografía, pero indicas que de acuerdo con datos de la ONU, ¿sí? Y colocas la cifra. Pero también puede suceder que si tú quieres citar la infografía como tal, en cambio, si lo haces como tal, tienes que colocarla como figura a la infografía e interpretar, ¿sí? Luego, con tu redacción, lo que se dice en esa infografía. No sé si ahí tal vez te quedó más claro. Sí, en parte. Y otra duda, por ejemplo, en el tema de citar, como usted dice, bueno, lo que le decía sobre el específico, ¿se sigue las normas de citación, digamos que de autor, como previamente, como si fuera una cita normal? ¿En infografía? Ajá, o sea, cuando cito ese dato específico, usted dijo que lo parafraseé, ¿no? Sí, lo parafraseas, sí. Ya, pero, y entonces hago la cita de acuerdo al parafraseo. Claro, de acuerdo al parafraseo. Sí, entonces ya sea de manera narrativa, dices según datos de la ONU, o bien simplemente lo pones parentéticamente y pones ONU y el año de publicación de la infografía. Ahí sí me resolvió la duda. Muchas gracias. Bien, ok. Bien, chicos, entonces, no sé si me pueden certificar que les haya llegado a todos el link de la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Ok, bien, chicos, entonces les agradecería mucho que me ayuden llenando esa encuesta. También para nosotros nos sirve para saber qué tal son los resultados que hemos obtenido a lo largo de los talleres y también para tener más ideas y tener mucha más variedad de talleres para ustedes. Bien.
Ale, no sé si tú quieras decir algunas palabras antes de cerrar la sesión. No, ahí veo una manito levantada, Luis Mosquera, no sé si era el joven que... Se quedó con la mano levantada. Ah, ya, listo. No, ninguna. No. Disculpe, Miss. No, tranquilo. Bien, chicos, entonces, si no tenemos más dudas, cerraríamos la sesión. Sí, a través del el Centro de Escritura Académica se va a compartir con cada uno de los profesores de comunicación el link de este taller y se les va a hacer llegar a ustedes el taller. No se preocupen por eso, ¿sí? Bien, chicos, entonces con eso cerraríamos la sesión. Les agradezco a todos por su asistencia y espero que la información haya sido valiosa. Bien, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Pasen bien. Gracias. Pasen bien, hasta luego. Miss. Chao.